Bienvenido a Tu Bienestar es Cosa Tuya, el espacio de audios del Jardín del Bálsamo, el sitio donde aprender a cuidarte, a aumentar tu bienestar y a mantenerte saludable de forma holística. Te ofrezco los recursos y servicios que necesitas para que tus hábitos saludables y tu sueño de llevar una vida más natural sean una realidad. Porque el camino hacia tu salud empieza en ti mismo. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a un episodio más de Tu Bienestar es Cosa Tuya. Hoy tenemos con nosotros a Farida, coach de identidad, y precisamente vamos a ahondar un poquito en ese término de identidad para arrojar un poquito de luz a esos momentos en los que nos encontramos como más perdidos y desorientados en la vida o lo que podíamos entender como crisis de identidad. Así que para eso está ella hoy aquí. Bienvenida, Farida. Muchas gracias, Vero, por invitarme a este espacio, por crearlo para esclarecer un poquito eso, pues la crisis de identidad, cómo podemos encaminarnos hacia una mejor versión y sobre todo conectar con nosotros mismos para sentir que ese presente es más amable y más rico. Muy bien, muy bien. Pues a eso vamos hoy entonces, a ver si entramos ahí a fondo y ayudar un poquito a las personas que están en ese punto de inflexión en su vida ahora mismo. Pues si te parece, preséntate un poquito para las personas que no te conocen, cómo ha sido tu recorrido, cómo has llegado hasta aquí y cómo te has especializado en este tema. Vale, pues llevo en el desarrollo personal ya varios años. Precisamente me llevó una crisis de identidad bastante fuerte a los 22 años. Siento que fue ese punto de inflexión que me permitió empezar a ver la vida de otra manera, cuando yo le llamo el pack de la felicidad, cuando estaba persiguiendo el éxito como si fuese la zanahoria. Y pues la vida me dijo, no es por ahí. Vengo del mundo de la empresa, de la administración, de las finanzas, del marketing. Y me encontré ahí, bueno, por razones por las que la mayoría de nosotros elegimos carreras que realmente no están afines con aquello que queremos. Y en un recorrido por una crisis existencial, precisamente darme cuenta de que aquello que yo estaba haciendo no me apasionaba, me llevó a eso que le llaman la noche oscura del alma, o esa saturación de sufrimiento que nos hace sí o sí empezar a buscar luz o empezar a buscar otros caminos. De ahí, en esa búsqueda, fue que encontré el coaching de identidad como una herramienta tan poderosa como para empezar a descubrirme a mí misma y empezar a conectar con espacios que yo no había descubierto antes, precisamente porque como estamos tan condicionados por cómo tenemos que ser, pues me había, como creo que la mayoría nos pasa, empezado a poner esas máscaras para ir afuera con placer y que de alguna manera se nos valide. Fue ahí precisamente con la herramienta de identidad que empecé a poder verme poco a poco y descubrir en esencia qué era lo que yo quería, quién era y realmente cómo podía encaminarme hacia esa versión que es la que me ha traído hoy hasta aquí a acompañar a otras personas también a lograrlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que con esta introducción estará todo el mundo impaciente de que entremos de lleno, de que empecemos a hablar sobre ello, porque, o sea, al final es como ser un propio explorador de ti mismo, ¿no? Que de eso se trata, que de ahondar en el autoconocimiento, que hace mucha falta y al final es la clave realmente el conocerte a ti mismo para estar más feliz, para tener más bienestar y en definitiva pues estar más a gusto con tu vida. Así que vamos a empezar por el principio, que es exactamente una crisis de identidad y qué señales indican que estamos atravesando una, Farida. A ver, una crisis de identidad aparece precisamente luego de un proceso vital, digamos, desafiante. Aparece casi siempre después de un duelo, de una despedida de trabajo, de algo que interrumpe o que mueve precisamente ese estatus o esa zona de confort en la que nosotros estábamos acostumbrados durante un largo tiempo.
es como una forma de interrumpir nuestra zona de confort y que nos empecemos a dar cuenta de qué raro, aquí está pasando algo. Eso genera mucha confusión, ¿vale? Porque te empieza a dar esa sensación de que algo no encaja, de que ya tú no perteneces a donde te estás vinculando, a ese entorno, te empieza a dar la sensación de que hay algo más, de que necesitas un cambio. Es como un llamado interno muy profundo, aunque no se escucha mucho en ese momento, pero te invita a transformar, te invita a ir hacia adelante. Lo que pasa es que genera tanto caos porque la crisis de identidad es precisamente ese limbo en el que nos conectamos, que no nos identificamos con esa vieja versión o esa versión que está por ahí rondando ahora en nuestro presente, pero tampoco nos identificamos con la del futuro, porque hay mucha incertidumbre y no sabemos exactamente qué hay allí. Entonces la crisis de identidad yo la describo como un limbo, ese espacio en el que no soy lo que soy ahora o aparentemente no me identifico porque no encajo, siento cosas diferentes dentro de mí y tampoco sé qué hay en el futuro. Entonces en ese espacio me voy moviendo y aparece mucho la confusión. ¿Es realmente quién soy? Es la pregunta que más aparece. ¿Realmente qué es lo que quiero? Porque ya lo que habías conseguido o lo que te estaba funcionando hasta este momento ya no funciona, ya no te encaja. Es como si la ropa que estuvieses usando durante un tiempo ya tú dirías, bueno, es que esto no me representa, no me refleja, pero tampoco sabes a dónde ir. Y se diferencia mucho de la duda, porque la duda aparece en momentos de cambios y pues uno está ahí tomando una decisión bueno, si esto o lo otro. Pero la crisis de identidad es mucho más profunda. O sea, te lleva a cuestionarte quién soy, hacia dónde quiero ir. Es como las crisis existenciales que te llevan a cuestionarte, a buscar propósito y a buscar la profundidad en lo que realmente tú quieres. Entiendo bien la diferencia que has dicho entre crisis de identidad y duda más profunda. Lo que habrá gente pues que inicialmente no han vivido a lo mejor ese trauma o ese impacto, sino que la rutina del día a día, pues a lo mejor en sus trabajos, en sus vidas, en su vida social, lo que sea, poco a poco, sin darse cuenta, les va llevando hasta ese punto. Y al final es como, primero, no sé, como no estás a gusto aquí, o esa incomodidad, y, ¿sabes? Ese tipo de cositas pequeñas que llega un momento que estás totalmente triste o mal a gusto o fuera de lugar. Ahí es donde ya estás conectando realmente con la crisis de identidad o todavía no, hay algo más. A ver, hay estudios que hablan de los septenios, que es que cada 7 años el ser humano pues genera un proceso de cambio, un proceso de transformación. Y es verdad que si durante X tiempo permanecemos en un estado en el que no somos nosotros mismos, porque estamos condicionados por lo que aparentemente tenemos que hacer, y estamos, por ejemplo, en un trabajo que no nos satisface del todo, con una pareja que sentimos que no podemos ser nosotros mismos o que la relación no va bien, o con la familia, o en diferentes ámbitos y vínculos, empezamos a desconectarnos realmente de nosotros mismos y empezamos a sentir el vacío existencial, que es otra de esas señales tan profundas. Es como, aquí no puedo ser yo mismo, siento que la vida o la cotidianidad en la que me muevo no me representa, entonces precisamente es ese vacío, esa insatisfacción constante que podría llevar a nivel profundo a decir, vale, estoy en una crisis de identidad. Sobre todo, o sea, yo creo que una de las señales más profundas es que no me identifico y no encajo en donde yo habito. Entonces, claro, si en tu trabajo no te sientes bien o con la relación de pareja o contigo mismo, no necesariamente tiene que ser con otros vínculos, sino con la relación contigo misma, puede que probablemente hay una crisis de identidad, una crisis de cuestionarte esto que yo he estado viviendo durante X tiempo, lo que me está trayendo es un vacío muy profundo, no me identifico y entro en ese limbo de por qué esto no me representa, quién soy yo realmente, por qué no puedo mostrarme tal cual soy. Aunque esta frase de por qué no puedo mostrarme tal cual soy depende de nuestro nivel de autoconocimiento, usualmente no aparece, ¿no? Sí, Es simple. ahí entraría mucho en juego el tema, pues realmente las expectativas sociales y culturales con las que crecemos, ¿no? Que crecemos pensando que hay que vivir haciendo sota, caballo, rey, ¿no? Siguiendo una línea que está marcada y de repente te das cuenta de que tú no encajas ahí, ¿no?
no encajas en el guión típico de cómo se desarrolla la vida. Pero me ha gustado mucho eso que has dicho de los septenios, ¿no? Porque todo el mundo podemos a lo mejor como asociar pues ese sentimiento de que no encajas ahí porque no te sientes reconocido con la manera que socialmente está aceptada, ¿no? Como pues tienes que estudiar X o tienes que estudiar esta carrera y esta determinada carrera porque esto es con lo que posiblemente vas a conseguir trabajo y con esto otro no lo vas a hacer, o llevas tantos años en pareja, tienes que casarte X o tener hijos o lo que sea, ¿no? El guión que todos conocemos. Pero me ha gustado mucho esto de los septenios, porque a lo mejor ahí sí que la gente desconoce mucho que a nivel astrológico, ¿no? Cada cierto tiempo se presenta como un nuevo ciclo en la vida. Y entiendo, a ver, ahora explícalo tú bien, pero entiendo que según lo trabajado que estés tú interiormente, cuando llegue el fin de ese septenio o el comienzo de uno nuevo, lo notarás de una forma más abrupta o no, ¿no? Será como una crisis realmente de identidad más grande o simplemente pues será como una reflexión interior o cómo es, explícanos tú ahí eso. Sí, me gusta mucho lo que has dicho del guión, ¿vale? Porque siento que es de las otras señales, ¿vale? Realmente cuestionarme, ¿estoy siguiendo el guión tradicional? Me he cuestionado a mí mismo si realmente esto es lo que yo quería, porque eso fue lo que me pasó. Seguí el guión que me dijeron que tenía que seguir y vino la crisis existencial profunda realmente cuando me di cuenta que a pesar de seguir el guión que tenía que seguir, igual no había encontrado esa sensación de felicidad o esa sensación de quietud que tanto buscamos. Entonces, de alguna forma, siento que cuando empezamos a conectar con esa crisis, que siento que van a ser constantes, ¿vale? Yo he tenido muchas en mi vida, de ahí que ahora me apasione ayudar también a acompañar a personas que están en crisis de identidad. Entonces, realmente yo siempre digo que las crisis de identidad o crisis existenciales siempre van a aparecer. De hecho, yo siento que siempre me estoy preparando para la próxima. La cosa es tener las herramientas adecuadas o cada vez conocernos mejor para darnos cuenta cómo funcionamos, cómo en esta otra parte de nuestra vida damos frente a esa nueva situación. Y es verdad que mi peor crisis de identidad fue cuando no tenía absolutamente nada de autoconocimiento. Y para mí fue muy duro y duró durante tantos años por esa sensación de desconexión que yo tenía conmigo misma, porque no era capaz de ponerle palabras. Esta es otra sensación de estar en ese limbo, en esa crisis, de que te cuesta ponerle palabras porque es algo totalmente nuevo. Entonces, siempre digo que lo mejor es buscar amistades o buscar ayuda en la que tú te puedas expresar y puedas sacar de tu voz aquello que te está sucediendo, aunque tú no sepas cómo explicarlo. Esa es una de las herramientas que siento que más poderosas, porque nos ayuda a nosotras mismas a entendernos y a descubrir qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, visto desde la pregunta que me hiciste, yo siento que, claro, lo vamos a enfrentar desde diferentes instancias. Imagínate, al principio cuando yo tenía 21 años, que fue mi primera crisis, o 22 años, pues la gestioné de una manera totalmente inmadura y como pude con las herramientas que yo tenía. Luego cuando me dio la segunda a los 29, pues la gestioné de otra manera totalmente diferente, porque además, pues una madura, tienes otras herramientas, tienes otra forma de enfrentar la vida, tu contexto seguro habrá cambiado. Y obviamente cuando llegan otras, pues depende del momento, pues tendrás otras herramientas. Entonces sí, mientras más te autoconozcas, incluso puedes detectarla antes y decir, vale, me está sucediendo esto, estoy atravesando esto y lo acepto, creo que desde otro espacio, porque ya sabes lo que es. Sí, sí, claro, ya no te pilla de nuevas y ya tienes un poquito más de bagaje y si te has atrevido a entrar ahí, pues desde luego que has salido con más conocimiento sobre ti mismo y ya lo vas a enfrentar desde otro punto. Pero, insisto, ¿puedes explicarnos un poquito más el tema de los septenios? A ver, lo de los septenios, hay un autor que lo ha demostrado como que
contemos 7 años a partir de nuestro nacimiento, ¿vale? 7, 14, 21, porque realmente ahí empiezan a moverse transformaciones y cambios. Al parecer, cuando tú pasas esos 7 años, empieza a moverse un punto en el que ya tú necesitas un cambio. Lo que pasa es que cuando no estamos en el desarrollo personal y no estamos en ese constante en el que evolucionamos, pues estamos pendientes precisamente de conectarnos a nuestra mejor versión o caminar hacia aquello que nosotros queremos, pareciera, que siento que fue lo que me pasó a mí, que llevas como 7 años intentando hacer lo mejor que puedes, pero sin acercarte a lo que realmente quieres. Entonces creo que ahí es cuando se empieza a tambalear y lo que hubiesen sido 7 años de camino continuo hacia tu mejor versión es como, vale, me he direccionado por otro camino y la vida como que me desestabiliza, siento que entra como un apogeo de incomodidad, porque eso es lo que traen las crisis precisamente, para que tú te muevas y te des cuenta de, oye, estás por el camino que no es. Siento que la vida en su inmensa sabiduría nos trae toda esa incomodidad y esas crisis para que realmente vayamos al cambio. Y que a mí las crisis me parecen maravillosas. Son tremendamente incómodas, son muy dolorosas, son ese espacio en los que no sabemos qué hacer con todo eso que nos está sucediendo, pero si pasado y vemos esos clics importantes que tuvimos o esos momentos en que nos marcaron, nos vamos a poder dar cuenta de que son esos los que realmente nos hicieron movernos hacia lo que nosotros realmente queríamos. Entonces yo veo las crisis como necesarias, o sea, cada 7 años, o sea, cada cuanto nos suceda, porque habrá gente que tengan pues esa repetición más seguida, pues las tenga más alargadas. Yo creo que depende también de lo conectado que estés contigo mismo. A nivel energético también es así como de 7 años en 7 años el desarrollo, digamos, por decirlo de alguna manera, de cada centro energético. Así que también igual está un poquito relacionado con eso y con las vivencias que viviste mientras ibas creciendo a lo largo de tu evolución, ¿no? Interesante eso. Bueno, pues a mí lo que me hace pensar cuando también, pues eso, tienes esas crisis de identidad, ¿no? Es pensar en qué miedo hay detrás, ¿no? Y no sé, lo asocio como miedo al fracaso, pero no a un fracaso de que, como asociarlo al fracaso sin más, ¿no? Sino que nos da miedo atravesar ese miedo, ese punto de inflexión, meternos ahí a explorar qué está pasando por el miedo a lo que nos vamos a encontrar o a si saldrá bien si tomamos una decisión o hacemos otra, ¿no? ¿Por qué crees tú, por qué consideras que, o sea, que no sé, es tan generalizado eso, el tener ese miedo al fracaso que nos impide tomar decisiones importantes como, por ejemplo, movernos para salir de ese lugar donde no queremos estar? A ver, yo siento que de nuevo nos viene a condicionar tremendamente la forma en la como vemos el fracaso y el error, ¿vale? Vemos el error o el fracaso como que si lo cometemos o llegamos ahí, hay algo malo con nosotros, como si nos lo tomáramos personal. Es verdad que hay en otras culturas en las que el error se ve como un maestro y no se ve precisamente como aquello que nos hace sentir defectuosos. Entonces yo creo que por el contexto en el que nacimos, no sé en España, pero al menos en Cuba, el fracaso es tremendamente mal visto y se tolera como has fracasado, eres un fracasado, no lo hiciste bien, te equivocaste y da la sensación, obviamente... Un poco igual. Creo que aquí va un poco en la misma línea, aunque, bueno, yo creo que ahora ya todos también estamos abriéndonos a un nuevo nivel de conciencia que nos permite verlo de otra manera, ¿no? Como un aprendizaje. Pero bueno, todavía hay mucho ahí que hacer. Exacto, entonces lo tenemos tan impregnado, lo tenemos tan metido en nuestro cuerpo que hacemos todo lo posible por no fracasar, por no cometer un error, por no equivocarnos, cuando realmente está en la equivocación el gran aprendizaje. Y si lo viéramos desde otro punto de vista, es como, vale, me permito tomar ese aprendizaje y ver cómo puedo yo luego replicarlo, mejorarlo y desde ahí tomar la verdadera sabiduría que es a través de la acción, a través del movimiento, a través de ir hacia adelante. Entonces, siento que desde ese aprendizaje que siento que nos hace atormentarnos tanto por evitar algo que es totalmente natural como el error o la probabilidad de que las cosas no salgan bien o que simplemente no salgan como nosotros queramos, esta es la otra.
es ese permitirnos darnos cuenta de que realmente detrás de esa incertidumbre, detrás de aquello hacia donde yo quiero ir, atrás del cambio, de esa transformación que yo quiero provocar, porque ya donde yo estoy no encajo o ya yo siento que ahí no pertenezco, es simplemente el permitirle, darle otro significado a aquello que yo considero como fracaso. Entonces viene muy bien cuestionarnos realmente para mí qué significa fracasar. Realmente para mí qué significa que las cosas no salgan como yo quiero. Y creo que ahí vas a encontrar muchas respuestas de realmente está totalmente condicionado o por personas de nuestra familia o por cosas que nos han hecho creer o por cosas que he escuchado en los vínculos o donde me he movido y te empiezas a dar cuenta de bajar ese perfeccionismo, esa sensación de querer hacerlo bien, a permitirte con la certeza de que las cosas van a salir como tengan que salir, avanzar hacia allí porque sabes que donde estás ya no te acomoda y siento que la crisis precisamente te mantiene en una incomodidad tan insostenible que casi que te empuja a moverte. Por eso hablan tanto de las saturaciones de sufrimiento, porque la saturación de sufrimiento durante tanto tiempo es tan profunda que te lleva tanto al fondo que no te queda otro remedio que salir, impulsarte hacia arriba e ir a la nada, a la incertidumbre. Que la mayoría de las veces allí está el cambio y allí hay una parte de tu mejor versión que siempre, casi siempre es para mejor. Pero claro, en ese momento no lo vemos y nos da mucho, mucho miedo. De ahí que la gente, bueno, incite al cambio, pero tiene que salir de adentro de uno mismo, no porque te digan que avances hacia allí vas a avanzar. Entonces algo te tiene que mover. O sea, pero el consejo práctico entonces para moverte hacia ahí, hacia salir de, digamos, de esa emoción paralizante que no te deja avanzar, lo primero es la autoobservación, la reflexión sobre qué hay detrás de todo eso, o analizar tus creencias o digamos en el ambiente que has crecido, ¿no? Pero si aún así, porque si tú tienes toda esa información, pero si con toda esa información aún así eres capaz de accionar, ¿qué le dirías ahí a la gente? A ver, yo siento que la acción o no las mueve la vida porque sí o sí tienes que moverte y no te queda otro remedio, o simplemente es a través de un proceso de observación de ti mismo y empiezas a cuestionar todo lo que pasa por tu mente. Si no dejas de creerte lo que te has estado creyendo hasta el momento, pues bastante difícil va a ser moverte desde otro espacio, porque vas a estar haciendo las cosas de una manera cómoda, aunque sea incómodo, y vas a intentar pues hacer lo mismo de siempre porque es lo que tu mente relaciona como seguro. Entonces, de alguna manera, tienes que cuestionar tus pensamientos, tienes que cuestionar el significado de fracaso, tienes que cuestionarte, oye, ¿realmente qué es lo que pudiera pasar? Cuestionarte, ¿qué haría si no tuviese miedo? ¿Hacia dónde me movería? ¿Hacia dónde me iría? Porque el miedo al final, pues te va a estar acompañando. El miedo sí o sí va a estar ahí siempre porque es algo natural en el ser humano, no podemos evitarlo. La cuestión es si realmente dejamos que nos limite o que nos impulse de alguna manera y que aunque tengamos esa sensación de no sé qué va a pasar, pues yo me dé ese permiso. Yo creo que cuando nos cuestionamos realmente qué está en nuestra mente y cómo nos estamos hablando, pues nace ese permiso y entonces tú te permites, aún con miedo, salir de ahí. Porque ya es tan incómodo, es tan insostenible, empiezas a vivir en contextos que ya a ti no te encajan y esa sensación de encaje es muy incómoda porque tú intentas encajar donde ya no perteneces. Ya te sientes incómodas con las personas que te rodean, con las amistades, ya las conversaciones no te vibran, ya es como, ¿yo qué hago aquí? Entonces empiezo a aislarme muchas veces porque ya es como, me parece absurdo o no son cosas que a mí me nutren, entonces las empiezo a rechazar. De ahí que venga tanto el aislamiento cuando tenemos también las crisis. Entonces, no te queda otra opción porque la sensación de estar ahí es tan incómoda que es una invitación casi como, vamos, o sea, ya tú no eres de aquí. Sí, 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 desde luego que, a ver, si te paras a entrar en ello, yo creo que lo que tú dices, en el momento que te empiezas a hacer muchas preguntas y a replantearte pues todas las respuestas que recibes, yo creo que la inercia te acaba moviendo solo, es verdad, porque sientes algo dentro de ti que te dice que no es algo. Te quería
preguntar ahora, más o menos que tenemos un poco aclarado el tema de las crisis, ¿no? Yo sé que no siempre van ligadas las crisis con el propósito de vida, pero bueno, me parece fundamental hablar del propósito de vida en esta conversación que estamos teniendo. Entonces, pues quería que entraras un poco ahí, que nos explicaras un poquito este concepto y cómo podemos descubrirlo. ¿Cuál es el nuestro, vamos, nuestro propósito? Qué bonita, qué bonito, porque yo me pasé años, ¿vale? Cuando me empecé a mover en otros contextos y en otros espacios con otras personas donde se hablaba mucho de propósito, y yo creo que en aquel momento estaba, no sé si ahora está igual de moda, pero se hablaba mucho del propósito y de cómo parece que nos salva la vida. Entonces se ha empezado a distorsionar un poco y la gente lo busca como si fuera otra zanahoria. Y ahí me perdí yo también durante mucho tiempo de yo quiero saber mi propósito y empezaba a hacer cursos y empezaba a hacer, y era la sensación de todavía no tengo mi propósito. Cuando hice un ejercicio, ¿vale? En un curso que realmente salió el propósito en 2 oraciones, me volví a sentir vacía. Y no porque el propósito no me gustase, sino porque sentía nuevamente esa sensación de haber perseguido otra zanahoria. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que el propósito es mucho más allá de decir yo vine a este mundo a esto. El propósito creo que es esa sensación de estar conectada constantemente a aquello que te hace sentir viva, aquella sensación de que tienes un para qué potente, que tienes un motor impulsor, que a pesar de que la motivación no te acompañe todos los días, pues tú dentro de ti tienes esa sensación de sé qué estoy haciendo, tengo coherencia, todo tiene sentido, me siento que estoy en el camino correcto, no es esa sensación de será por aquí, no será por aquí. Creo que ahí pueden salir un montón de obstáculos o pueden salir un montón de situaciones, pero tú sientes que estás en camino. Entonces, el propósito siento que se descubre precisamente en esa conexión con una misma y experimentando cosas nuevas constantemente, permitiéndote sacar esas telas de juicios que tenemos o esas máscaras que nos ponemos. Es como ir quitando constantemente las capas que nos hemos puesto, como hablamos antes, de ese guión perfecto que hemos tratado de seguir y permitirte a través del autoconocimiento descubrir qué te gusta, qué no te gusta, qué te motiva, qué no te motiva, qué te impulsa, qué te nutre. Y es ahí cuando poco a poco empiezas a sentir que estás vivo, que estás en camino. Y yo creo que la sensación de estar en el camino es como estar conectada al propósito. Digamos que estaría detrás de, de la acción. Lo que hablábamos de la crisis era un proceso más reflexivo, más de hacerte preguntas a ti mismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estaríamos hablando ya más de tomar acción, de seguir tu intuición, ¿no? Y ir probando distintas cosas para ver si realmente es ahí. ¿Te refieres a eso? Fíjate que cuando salimos de una crisis o cuando estamos entrando en esa nueva versión que te decía antes, ¿no? Estamos como, no encajamos con la versión de siempre, entramos como en el limbo y estamos en esta otra nueva versión. Aquí hay un nuevo proceso de autodescubrimiento. Me toca explorarme a través de la acción, a través de otras herramientas también introspectivas como la escritura, que a mí me ayudó muchísimo, la escritura libre, o sea, simplemente sin ningún tipo de guía, me pongo a escribir lo que salga, sintiendo que no tiene que haber nada estructurado ni formado. Y ahí empiezas a conectar con esa parte de ti que es nueva. Entonces, para explorar qué te gusta, qué no te gusta, porque muchas cosas no te las has permitido antes, porque estabas siguiendo el guión. Entonces, darte ese permiso nuevamente para ir hacia adelante y simplemente descubrir partes de ti. Y en la acción y en ese movimiento es que descubres realmente qué es lo que te encaja, qué es lo que no te encaja. Entonces, yo diría que sí, que se mueve por la acción y por buscar constantemente qué es lo que sí te mueve. También podemos conectar mucho con el niño interior. Esto nos ayuda mucho porque la niña interior es un espacio en el que nosotros vivimos que era totalmente limpio, no estaba contaminado, no había guión, no había absolutamente nada que nos condicionara por esa inocencia. Y siento que muchas cosas que nos gustaban cuando éramos pequeños podemos traerlo ahora al propósito. Yo siempre hago un ejercicio muy, muy potente que es precisamente ir al pasado y describir qué cosas yo hacía de niña, qué me gustaba. Increíblemente, casi siempre está conectado a algo que nos gusta hacer mucho, que tenemos como un hobby, como mucha pasión, o a esa parte profesional que ahora estamos integrando, que no siempre, o sea, no siempre cuando aparecen las crisis tenemos que cambiar de carrera o de profesión, pero es verdad
que es Todo bastante va probable que cambie. claro, muchas veces es simplemente es un cambio interior, un cambio de perspectiva, no que te vaya a poner la vida toda, Exacto, te cambia todo radical. Alguna vez sí, pero no siempre. exacto, exacto. Ujú. ¿Sería un poco todo esto lo que llaman Ikigai o no? No tiene que ver. A ver, aquí podría entrar un poco esta herramienta. Es una herramienta muy poderosa para conectar realmente con aquellas partes que nosotros, con las que estamos conectando y crear un enlace para ver realmente, bueno, realmente a qué vinimos. Es una herramienta como muchas otras que se pueden explorar. Pero sí, es potente, es muy bonita. Yo no lo he utilizado mucho, lo utilicé en su momento para autodescubrirme también. Siento que es un poco rígida, si nos regimos por ella con poco autoconocimiento podría tal vez darnos resultados que desconocemos. Yo creo que en estos casos, como siempre, bueno buscar a un profesional que lo mire desde afuera y nos haga hacer los ejercicios de una manera en que puedan ser más ricos y más productivos. Pero sí, creo que va por ahí. De las herramientas de las que estás hablando son como todas obviamente muy introspectivas, muy reflexivas, de mucho autoconocimiento, pero a mí me surge, ¿sabes? Como la pregunta, porque detrás del autoconocimiento es muy fácil también entrar en la autocrítica. Entonces, ¿cómo podemos, dentro de todo ese ejercicio y ese proceso de reflexión, evitar caer en la autocrítica y abrazar un poco pues, más esa aceptación de nosotros mismos? Vale, pues aquí se viene otra herramienta también de introspección. Es que vamos a ser incapaces de reconocer la voz autocrítica si no reconocemos esas frasecitas que nos decimos a nosotros mismos como si fuésemos nuestro peor enemigo y que muchas veces están ahí haciéndonos trampa, pero están como en la sombra. O sea, nosotros no somos conscientes si nos pidiesen que las escribiésemos pensando en el pasado, como para volver allí también y traer herramientas que nos ayuden. No somos capaces de reconocerlas. Entonces, el primer proceso es descubrir qué me está diciendo esta voz que habita dentro de mí, que es muy autocrítica conmigo y que tanto me limita. O sea, solo detectando esas frases que yo me estoy diciendo a mí misma, como no soy suficiente, esto es muy difícil, no voy a ser capaz, tú verás que me sale mal. Si no soy capaz de reconocerlas y de empezar, aquí yo recomiendo mucho la escritura, ¿vale? En los procesos eh, que yo hago con mujeres principalmente de crisis de identidad, la escritura es un bálsamo y lo utilizo porque me ayudó muchísimo a mí. Es que es una de las formas a través también de compartir, como decía antes, con otras personas, para poderle poner palabras, es sacar eso de adentro. Necesitamos descubrirlo, necesitamos ponerle luz. Que esa frasecita se sienta como identificada y diga, uy, me pillaron. Ya creo que en un momento en el que la pillas, ya es bastante fácil identificarla cuando ella viene a ti y cuando te limita en algo que tú quieres hacer. Porque precisamente como la crisis te invita al movimiento y a la acción, cuando te invita a la acción, si no identificas la sensación, esto es muy difícil, pues te vas a ver a ti mismo posponiéndolo y no sabes ni por qué. Entonces lo dejas para luego, o le metes mucho perfeccionismo, mucha autoexigencia para que salga de una manera en que tú quieres y terminas posponiéndolo igual. Simplemente tal vez porque no te has dado cuenta de que la vocecita te está diciendo, oye, eso no es suficiente, hazlo un poquito mejor. Entonces pasamos de identificar esas frases a convertirlas en frases que realmente sí nos nutren. El típico no soy suficiente a sí soy suficiente, soy valioso. Entonces ahí empiezo a conectar con la autoestima y con esa sensación de me estoy tratando mejor a mí misma. Estoy conectando realmente con lo que me hace valiosa. Herramienta entonces para mí lo mismo, cuestionarse, escribir mucho y estar muy atenta, aquí es mucha autoconciencia de realmente cuando yo quiero hacer algo, cuáles son esas frasecitas que vienen a limitarme, porque es la voz autocrítica. ¿Y qué pasa ahí con la autoestima? Porque nosotros también hemos ido desarrollando nuestra autoestima también por cómo hemos ido creciendo, por nuestro entorno, por las relaciones que tenemos, que de alguna manera también te condicionan. Pero bueno, entiendo que aún así pues es muy importante porque nuestro entorno también hace que tengamos una confianza en nosotros mismos pues
pues más grande, ¿no? Más favorecidas. Es un poco las dos caras de la moneda. Claro, si has tenido un buen ambiente, tu autoconfianza va a estar fortalecida. Si no lo has tenido, tu autoconfianza va a estar menguada. Pero es que aún así necesitamos también sentirnos, no sé, aceptados, arropados, queridos, para que esa autoconfianza pues también se fortalezca. Entonces es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y la pregunta es, entonces cuando estamos en estos procesos como de crisis, ¿sabes? De crisis profunda, de esa introspección en el que nos replanteamos absolutamente todo, ¿sabes? Incluso pues nuestros valores y todas las vivencias. ¿Qué sería entonces lo más adecuado, ¿no? Apoyarnos en nuestro entorno o distanciarnos un poquito de él para a la hora de trabajar nuestra autoconfianza en ese aspecto. A ver, yo siento que aquí no hay blancos y negros. Es cuestión de empezar a sentir realmente qué es lo que a ti te hace bien y qué es lo que te nutre. Creo que en estos procesos de crisis en los que nos empezamos a cuestionar tanto y todas las estructuras se nos empiezan a mover, intuitivamente ya uno siente rechazo hacia ciertas personas porque sientes que no encajan contigo y es como que no te nutren. Al contrario, he escuchado mucho esta sensación de, joder, es que voy a verme con fulano como toda la vida y es como que ya no me siento yo, o sea, no me nutre el espacio, no hablamos de temas, conversaciones que a mí me gustan, siento que, por ejemplo, se queja mucho, o siento que está en un espacio en el que ya tiene temas de conversaciones que a mí no me interesan porque los intereses empiezan a cambiar. Entonces, creo que aquí hay que escuchar mucho el cuerpo, nuestra intuición, nuestro sentir y darnos cuenta de que habrá personas que nos demos cuenta que nos ayudan mucho en este proceso, que nos acompañan a su manera, pero que de alguna manera son como un bálsamo, que cuando estamos con esas personas nos sentimos más nosotros mismos, nos sentimos más tranquilos, sentimos como el cuerpo como que no está en alerta o no está incómodo y empezar a discernir, o sea, quién sí y quién no. Cuando estamos en estos procesos, yo sí que digo que poner límites o empezar a alejarnos es lo que más cuesta, porque si tú no eres el mismo de siempre y estás con las mismas personas, pues una de las salidas es empezar a poner límites y te empezarán a llamar egoísta, te empezarán a decir que has cambiado mucho, porque precisamente estás en ese proceso de cambio. Entonces, siento que constantemente con las personas que nos rodean es comprender qué sí me aporta, qué no me aporta, dónde encajo, qué dónde no encajo y tener esa valentía, porque de alguna manera es muy incómodo el poner límites y empezar a generar esas distancias, de que si siento que no me ayuda en ese proceso vital en el que yo estoy, pues sí, separarme un poquito, porque realmente no me va a aportar en esa nueva versión o hacia ese cambio o hacia ese lugar donde yo me estoy moviendo. Yo creo que muchos problemas a lo mejor pues de dolor y de sufrimiento, de estarlo pasando mal, de comprensión, pasan por ahí, por no entender que cada persona tenemos un proceso evolutivo muchas veces diferente y al ir por caminos evolutivos diferentes y a velocidades a lo mejor diferentes, pues empiezan a pasar ese tipo de cosas que a lo mejor pues amistades con las que pues tuviste épocas muy buenas o momentos muy buenos, ahora mismo estáis pasando por esa transición o esa crisis en la que te sientes, dices, jolín, es que como que no encajo ahí ya, como que ya las conversaciones me resultan vacías o ya no me divierto como me divertía antes con esta persona. Y a lo mejor sí, si se hablara más de esto, de los procesos evolutivos personales, podríamos entenderlo desde un punto pues como más respetuoso, más amoroso nosotros mismos y sin ese sufrir de qué me está pasando, entender simplemente pues que estáis ahora mismo en otro punto de evolución y a lo mejor estáis vibrando ya en otra frecuencia distinta. Y así no lo ves desde el resentimiento, desde la culpa, desde el dolor, ¿no? Claro. Totalmente, sí, creo que a ver, una de las cosas que más cuesta y que más me topo y que más me pasó a mí es el poner límites y empezar a separar. Cuesta mucho porque siempre hubo un vínculo y entonces entra mucha culpa. Es como, bueno, pero creo que cuando creas ese espacio y te atreves
a separar lo que no te hace bien, porque realmente ya no te hace bien, ya no encaja contigo, pues también es como que sueltas algo para abrir espacio para que lleguen eso, amistades nuevas, personas que sí te nutren, esa tribu, esa gente que luego va a empezar a llegar a tu vida, y es como realmente permitirse soltar esto es como abrir una oportunidad para que lo nuevo llegue. Claro, da mucho miedo porque parece que te vas a quedar sin amigos o sin personas con las que vincular, pero realmente no, sí o sí van a llegar, es dar ese permiso y confiar. Van a aparecer, hay que confiar. Sí. Y en todo este proceso de transición, de cambio, de culpa, de indagación, ¿no? ¿Cómo podemos discernir un poco y conectar pues, con esos valores más profundos que parece que están queriendo surgir, ¿no? De ahí, aunque nosotros todavía no les veamos la forma, pero están luchando por salir, por eso estás en ese punto de crisis. Y es conectar con lo que yo quiero hacer realmente, que lo vas a ir descubriendo poco a poco. Creo que estamos muy, pero muy condicionados por lo que aparentemente tengo que hacer, lo que decíamos antes del guión. Y de alguna manera el guión va a reaparecer constantemente con otras formas, pero va a estar ahí moviéndose en el cambio y te va a hacer creer de que tienes que hacer las cosas de una manera. Entonces, aquí mi invitación siempre es conectar mucho con la intuición, con esa vocecita interna que está dentro de ti susurrándote cosas, pero cuando estamos en crisis, la voz del miedo es la que tiene más poder. Y si la vemos como una y otra, pues la del miedo va a tener como un volumen más alto, y esa vocecita, la otra, la que te dice por dónde ir y por dónde no, y cómo guiarte hacia lo que realmente te apetece y tú quieres, tal vez esté más bajita. Pero es un entrenamiento. Es cuestión de darnos cuenta, como hablábamos antes, de identificar esa vocecita interna, esa voz que nos boicotea, que nos susurra que no podemos o que nos va a costar ir hacia adelante, y empezar a escuchar la otra que te dice, mira, por aquí sí. Por ejemplo, con lo de los límites que hablábamos antes, ¿no? Tal vez escuchar esa vocecita interior, soltarla del miedo, la de la culpa, y decir, vale, voy a escuchar esto que me está diciendo que este espacio no es para mí, que hay cosas que no me encajan y lo voy a aceptar, aunque duela, porque es doloroso y muy incómodo. De ahí que las crisis sean tan movedizas o que nos generen tanta incomodidad. Entonces es cuestión de conectar con esos nuevos valores, con aquello que ahora a mí sí me guía, con aquello que ahora a mí sí me nutre, con aquello que a mí me apetece hoy, y que realmente es lo que va a desencadenar que en movimiento yo vaya hacia adelante y que vaya proyectándome hacia lo que sí quiero. Pero aquí es cuestión de estar constantemente atento a ver qué es lo que me apetece. Empezar a decir que no, sobre todo, a muchas cosas. Es no, no, no. Y lidiar con esa culpa y aceptar de que lo que dijimos antes es, vale, esto ya no encaja conmigo, forma parte tal vez de otros valores que yo tenía antes, y en el proceso de cambio es que, bueno, nacen esos otros valores o esos otros sentires o gustos o cosas que a ti realmente te llenan, que van a empezar a llenar ese vacío, precisamente. Y bueno, pregunta del millón, porque claro, cuando tú estás perdido en toda esa vorágine de pensamientos, de ideas, de emociones y de sentimientos que por lo general son pues, con una energía más bajita, pero ya llega el momento de que ya has reconocido que estás en ese punto de inflexión, ¿no? En ese cambio. Y ya te has decidido pues, que tienes que tomar acción para salir de donde no tienes que estar. ¿Cómo haces cuando ya en tu cabeza lo tienes claro, pero emocionalmente estás vibrando pues, en esas emociones, pues, con esa energía más baja? ¿Cómo haces para establecer metas claras y realistas, ¿vale? Para salir de ahí, para empezar a tomar esa acción de cambio. A ver, yo creo que metas claras y realistas, visto así, y conectando mucho con lo que yo viví y con las personas que he acompañado, cuesta bastante, ¿vale? Porque la mente está muy confundida, y metas claras y realistas podría confundirte aún más porque no sabes hacia dónde vas. Entonces el movimiento aquí es en muy pequeños pasos, y en esa energía bajita lo que va a empezar a subirla es realmente esas personas también o ese nuevo entorno en el que nos vamos a mover.
De ahí tan importante la pregunta que me has hecho de en qué entorno mantenerme. Al final vas a estar como en un limbo, igual que en la crisis, ¿no? De hay un entorno viejo en el cual ya no me siento identificada, pero sí va a empezar a nacer un entorno nuevo. Y ese entorno nuevo, cosas que me gustan, cosas que comparto, de cómo me relaciono yo ahí, esa energía va a empezar a subir poquito a poco. Y lo más natural es que esa invitación de esas nuevas personas, o como yo me empiezo a mover ahí, me invite también a ir un poquito afuera y a mostrarme de otra manera y empezar a conocerme y a empezar a descubrir cosas de mí. Entonces, esa invitación creo que es la que te lleva a pequeñas acciones, es la que te lleva a descubrir nuevas cosas. Siento que en las crisis lo muy estructurado como objetivos súper concretos lo que hace es que te pierdas aún más, porque es un momento emocional muy profundo. Es el momento precisamente de no seguir cosas estructuradas como el guión que has seguido toda la vida, sino precisamente de permitirte fluir desde otro espacio y en ese permitirse descubrir a ver qué va saliendo. Pero creo que es precisamente en el ir afuera que van sucediendo cosas que te van moviendo poquito a poco. Claro, si te quieres poner un objetivo, o sea, como los típicos objetivos de toda la vida, yo creo que está bien hacer la analogía de la montaña, ¿no? De ver la montaña como aquello que yo quiero lograr, ya no voy a perseguir zanahorias ni higones, sino es como, vale, esta es una de las montañas de mi vida, quiero conseguir esto, y verla como qué pequeños pasos yo puedo dar para poco a poco ir entrenándome para poder llegar hacia donde yo quiero. Entonces creo que es más conveniente en los pequeños pasos, o el darme cuenta de, vale, yo quiero esto, porque como decíamos, en la crisis surge, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cómo quiero conseguirlo? ¿En quién me tengo que convertir para conseguir eso? Entonces es la búsqueda también de qué quiero, la nueva zanahoria, que a veces es otra. Y ponerla en la cima de la montaña y decir, vale, yo quiero ir hacia allí. ¿Cómo puedo poco a poco moverme en este cambio que está surgiendo hacia allí? Pero desde ese poquito a poco, porque si no yo siento que la mente se asusta aún más, la mente en ese momento está confundida, está fuera de su zona de confort, está evitando la incertidumbre, está evitando la incomodidad, ponerle algo muy rígido creo que sería contraproducente. Claro, igual la pregunta está ahí y en cómo hacer ese pequeño plan de acción que te lleve a eso, porque el entorno está muy bien y probablemente pues te van a alentar. Si tú te mueves en un entorno diferente, pues al final por inercia e imitación te vas a acabar llevando arrastrado a hacer otras cosas, pero si la motivación no es intrínseca, ¿qué pasa cuando ese entorno desaparezca? O cuando tú te quedes en tu casa solo. Claro, entonces, si no hay una motivación real dentro y la motivación no viene de dentro, o sea, el entorno aquí no sirve, ¿no? En ese aspecto es un gran apoyo, pero, pero al final estás tú con Claro, tu problema. la crisis, yo creo que en la crisis empieza a aparecer, cuando empieza a aparecer la luz y tú empiezas a descubrir cosas, es que empiezas a descubrir tú para qué, que es ese motor que te mueve o ese fueguito interno como que va cogiendo su chispa y va prendiéndose cada vez más. Entonces, realmente es como la sensación de nutrirlo cada vez más desde un espacio de esto es lo que yo quiero. Creo que después de la crisis viene la sensación esa de defender lo que yo quiero sobre todas las cosas, por eso después de crisis la gente nos empieza a llamar egoístas, porque empezamos a defendernos y a ponernos en un primer lugar, a mimarnos, a querernos, a recuperar la autoestima perdida, a ser, yo soy mi propio protagonista. Entonces te invita constantemente a hacer lo que te apetece, a hacer lo que quieres. Imagínate que no hay entorno, taliente o no taliente, porque bueno, hay diferentes contextos. Yo cuando respondo también me guío un poco por mi situación en aquel momento, donde mi entorno pues no me alentaba mucho o no sentía gran apoyo y sentía que estaba totalmente descentrado de lo que yo realmente quería. Y la verdad es que la mayoría de las veces por los casos que conozco el entorno no ayuda y te tienes que terminar alejándote, quedándote contigo mismo. En ese Eso espacio es, en el te que... vas a quedar hacia atrás, ¿no? Por todo lo que estamos hablando. Tú te estás cuestionando cosas que a lo mejor ellos todavía no se están cuestionando. Entonces eres como una amenaza, pensando diferente, queriendo hacer cosas diferentes, cuestionándote, ¿sabes? Otras cosas que ponen en equilibrio el mantenimiento, el equilibrio que había hasta ahora. Entonces, pues sí, el entorno está bien, pero al final
tú no has descubierto lo que estás diciendo, tu por qué y tu para qué no sirve de nada, porque dentro de X meses volverás a la misma situación. ¿Sabes? Bajarás de la cresta de la ola, de estar en tu nuevo entorno, que parece que, ¿sabes? Es todo más fluido y demás, pero va a volver a haber otro punto de inflexión porque realmente no te has hecho las preguntas correctas. Claro, a ver, tenemos que definir también esos espacios en los que tenemos crisis existenciales que nos dan bajones, como todo en la vida, porque nos empezamos a cuestionar cosas. Y yo creo que después que te empiezas a cuestionar, ya no hay un parón. O sea, el crecimiento personal lo bonito que tienes es que ya luego desde ahí vas obteniendo otras herramientas y te vas cuestionando más, y se vuelve tu herramienta de poder. Pero otra cosa es la crisis de identidad profunda en la que me cuestiono, oye, ¿quién yo soy? ¿Vale? Pueden suceder seguidas, pero no suelen ser tan seguidas. La crisis de identidad es una crisis tan potente que te mueve mucho, o sea, que te mueve toda la estructura y te hace cuestionarte cosas que no te habías cuestionado antes. Entonces, bueno, pueden surgir seguidas, pero por lo general luego pues serán otro tipo de crisis, las típicas crisis existenciales de, vale, estoy en un nuevo entorno, me estoy moviendo aquí, pero ahora me estoy cuestionando otra cosa. Claro, hay como distintas etapas o Claro. grados. No sé cómo serán los nombres, pero sí, obviamente. Lo que decíamos antes, dependiendo de lo trabajado que estés tú interiormente y preparado para ello, pues será mayor o menor cuando se presente la intensidad de esa crisis, ¿no? Claro, por eso de ahí que una de las cosas que más se trabaja en crisis de identidad a nivel de desarrollo personal es qué quiero, qué me gusta, con qué me identifico, cómo me representa esto o lo otro. Entonces empiezas a identificarte con cosas nuevas y ahí también sí puedes crearte pequeños objetivos, ¿no? De, vale, pues me di cuenta que a mí siempre me ha gustado hacer cerámica y jamás lo he hecho. Pues me apunto a un curso de cerámica. Por ejemplo, un pequeño movimiento hacia adelante, nutriendo y defendiendo algo que a mí me gusta y que yo no me había permitido hacer hasta el momento, por lo que sea. Entonces, es como la invitación vale, sé que me gusta esto, lo había dejado a un lado, aparcado, y ahí también se va nutriendo la autoestima porque te vas dando cuenta de que eres muy bueno en muchas cosas que por no darte el permiso no te habías dado cuenta de darte ese espacio, van cambiando los hábitos. Es que va a haber tanto movimiento que te va a invitar ahí, al cambio, a moverte, a descubrir cosas nuevas. Ya lo sabes, que es como Eso, se van es un moviendo proceso hilos y no sabemos ni cómo sucede. que asusta, pero que no hay que tener miedo a él, porque lo que tú dices, una vez que saltas la primera barrera y después de que pasa toda la tormenta y empieza a llegar la calma, es que es perfecto, es maravilloso, ¿no? Y entonces es como ya no queda solamente ahí, ya te haces tú las preguntas por propia iniciativa y es un proceso de desarrollo evolutivo y constante que no termina. Que no termina, pero no termina porque tampoco quieres que termine, porque cada vez tienes más ganas de indagar dentro de ti. Así que el resumen sería pues que la gente no tenga miedo, ¿no? Que salte al vacío, que por ahí por donde le da miedo, pues es por ahí y el paracaídas se abre. A ver, al final ahí estamos entrenando también la coherencia, ¿no? Cuando seguimos ese guión, al final esa coherencia interna de hago una cosa, digo otra, pienso otra, siento otra, hay como un hilo ahí, no hay un hilo conductor entre todo aquello que soy. Y creo que cuando empezamos a conectar con nosotros mismos y salir de esa crisis, lo que estamos entrenando es la coherencia. Es como, no me fallo a mí mismo. Digo lo que quiero, lo hago, me guío por lo que siento, me guío por lo que pienso. Entonces ahí empieza a entrenarse un músculo muy potente, que es lo que me va a guiar constantemente como una brújula cuando yo me pierda de nuevo y digo, vale, a mi centro, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso respecto a esto? ¿Qué es lo que estoy diciéndole al mundo que quiero hacer? Pues vale, lo hago. No me fallo o no digo una cosa para luego no cumplirla. ¿Por qué? Porque sigo cumpliendo un guión establecido para sentirme válido, para sentirme suficiente, para que me validen. Entonces, siento que ese músculo, una vez que se entrena, es imposible que vaya a traer, o sea, puede quedarse estático, puede quedarse ahí como, vale, has dejado de entrenarlo, pero no vas a volver
a lo que fuiste cuando tenías X años en la primera crisis, es porque no, de ahí viene la madurez y toda la sabiduría de la vida, que son precisamente esos momentos los que nos hace experimentar cosas para que ya nuestro cuerpo sepa la próxima vez cómo manejarlo. Claro. Ese es o sea, el tema, la coherencia. La coherencia entre lo que dices con lo que sientes y lo que piensas, que haya una coherencia ahí, porque al final el dolor del alma aparece cuando no hay esa coherencia. Cuando estás fuera de tu coherencia interna, ahí es donde aparece ese dolor. Cuando estás en esa incongruencia. Y es cuando empiezan a saltar todas las alarmas y al final la vida tu cuerpo, tu alma te lo tiene que decir, pues eso, con ese dolor emocional y con todos esos cuestionamientos internos. Exacto. Bueno, Farida, pues ahora sí, si me lo permites, tengo algunas preguntas que me han enviado para ti, preguntas de los oyentes, y nos envía Manuel que ¿cuál es la diferencia entre una pasión y un propósito de vida? A ver, yo siento que el propósito de vida es algo mucho más profundo, es la razón por la que nos movemos en nuestra vida en general. Es ese impulso, es ese para qué, es aquello que nos invita cada día a levantarnos y sentir que sí, que tenemos algo que aportar al mundo. Esa sensación de ya no me quedo con todo lo que sé para mí solo, sino que también me atrevo a compartirlo, a expresarlo y a que se escuche mi voz, porque todos somos únicos, todos tenemos una sabiduría impregnada, depende de nuestra experiencia, lo que hemos estudiado, lo que somos, cómo hemos nacido, lo que sea, que hace que seamos únicos y que tengamos un elemento diferenciador que hace que nos mueva por el mundo y que nosotros dejamos esa esencia. Y siento que el propósito es eso que te mueve. Y la pasión, por otro lado, siento que puede haber muchas pasiones por muchas cosas. Siento que podemos tener pasiones por algo que nos enciende, que nos gusta. Hoy puedo tener pasión por esto y mañana puedo tener pasión por lo otro, pero no porque cambie mi pasión va a cambiar mi propósito. Tal vez el propósito siempre se limpia un poquito más. Como te decía antes vale, encuentro mi propósito, sí, pero bueno, mientras más me conozca, mientras más evolucione, mientras más yo crezca en el camino de la vida, pues mi propósito será aún más claro. Es totalmente evolutivo, es algo que se va redescubriendo cada vez más. Pero claro, este es mi punto de vista totalmente de cómo yo interpreto y el significado que yo le doy a pasión y a propósito. Entonces yo siento que no hay una única respuesta. Esta es la respuesta de Farida. Si te preguntan a ti, seguro tienes otra respuesta. ¿Por qué? Porque es... Bueno, opino un poco más o menos en la misma línea. Pasiones, pues sí, puedes tener muchas, porque también al final es un condicionamiento social que nos han enseñado como que solo te puede gustar una cosa, solo puedes tener una vocación en la vida. ¿Por qué? O sea, el ser humano, no digo todos, pero existe un término que se llama multipotencialidad, ¿no? Y eso pues nos invita precisamente a no esconder eso, a no encasillarte, a que tú puedes tener pasión por muchas cosas, incluso te pueden dar bien muchas cosas en la vida. Y eso no quiere decir, pues como se decía antes, pues que saltas de aquí a allí, saltas de aquí a allí, perdona, ¿sabes? Me gusta, se me da bien, tengo capacidad para ello, ¿por qué no lo puedo desarrollar? ¿Por qué? Después otra cosa diferente, pues puedes tener tu profesión o para toda la vida o no. O puedes irla cambiando acorde pues, a cambios que tú vayas experimentando también. Pero bueno, si eso daría para otro tema. Sí, ya. Total. Así que mira, a ver, nos dice Estefanía, esta te va a encantar. ¿Cómo podemos superar el síndrome del impostor? Ay, la impostora, maravillosa. La impostora, esa sensación que nos dice que no somos válidas, que no podemos, que no somos suficientes, esa sensación de no sentirme suficientemente capaz de poder enfrentar aquello que quiero, es como un susurro en la oreja que te dice constantemente es aliada del miedo. Y siento que la única manera de enfrentarla, siento que va a estar constantemente ahí por una razón, porque nosotros nos expandimos constantemente y constantemente salimos de una zona de confort para enfrentarnos a otras.
Si estamos comprometidas con el crecimiento, pues constantemente vamos a expandirnos y esa zona de confort pues será otra nueva zona de incomodidad donde yo nunca he llegado, la incertidumbre. Entonces probablemente en esos momentos en que yo tengo que saltar de mi zona de confort a otro espacio, ella aparezca, porque es otro nivel, es como Super Mario. ¿Has visto Super Mario? Sí. Esos niveles del juego donde te vas pasando de niveles y es hacerte amiga de ella, conocerla, escuchar lo que te dice, en qué momentos aparece, en qué momentos no aparece. Mientras más autoconciencias tengamos de aquellas vocecitas que vienen y nos cuentan cosas, una vez que la pilles, ella no te va a venir con la trampa la próxima vez. Si ella te dice, por ejemplo, tienes que aportar más valor para que sea válido, tienes que aportar más y eso te lleva al perfeccionismo, una vez que tú pillas esa frase, yo estoy constantemente en ello, es como, vale, te cogí. O sea, te acabo de pillar la trampa, ¿por qué? Porque probablemente haya venido varias veces con esa frase o con esa sensación que me lleva a limitarme y por no darme cuenta no he podido frenarla. Entonces aquí es como el villano que está constantemente ahí acechando, pues nada, lo conozco, lo hago mi amigo, lo acerco, me doy cuenta de cuáles son sus trampas hacia mí y cuando vienes a ver ya la tienes ahí pillada, es como, no caigo de nuevo ahí y sigo adelante. Es cuestión no de evitarla porque probablemente, como te digo, habite ahí constantemente, es como el miedo, es lo que es, está ahí. Y como la evites, caes en el bucle ese de constante de paralización, de no moverte. A mí lo que me ayudó mucho con eso fue el hazlo, como esté, hazlo y punto, y hazlo ya. Ya, y te das cuenta de cuando lo haces, pues que no era para tanto, y ya irás mejorando y perfeccionando y readaptando y Exacto. corrigiendo, ¿sabes? Sobre la marcha, porque si tampoco te lanzas, no vas a saber después dónde están los fallos, lo que tienes que corregir después. O sea, eso solo lo sabes cuando estás en la acción y cuando estás en la práctica y en el movimiento constante. O sea, desde la parálisis, desde detrás de la barrera, no vas a ver la evolución ni los cambios ni vas a ver nada. O sea, tienes que, ya está, hacerlo, como esté. Detrás de la barrera ya tiene el control. Es como que tú no puedes visualizar nada, entonces te limita un montón. Exacto. A través de la acción, como hablamos antes del error, no existe el error, existe el aprendizaje. Que no te salió como querías, que no salió bien, pues lo replicas, lo mejoras. Pues ya ahí lidias con cosas nuevas que van apareciendo y ahí tomas decisiones, depende de lo que salga, porque sería imposible ahora adivinar qué va a salir o qué va a suceder. Total. Atreverse. Eso es atreverse. Bueno, nos dice Lorena, ¿qué consejos darías a alguien que se siente abrumado por las múltiples opciones que tiene? Vale. Múltiples opciones. A ver, yo siempre soy de poner, no sé cuántas son múltiples, ¿vale? Pero siempre elegir, ¿vale? ¿Cuál sería mi plan A? ¿Vale? ¿Qué es lo que a mí realmente me apetece? A mí esta pregunta, le llamo pregunta brújula, me guía mucho. ¿Realmente qué es lo que me apetece? ¿Realmente qué es lo que me pide el cuerpo que haga? ¿Qué haría si no tuviese miedo? Usualmente la respuesta te da miedo, porque es la respuesta que te lleva a ser más auténtico, a ser tú mismo, a elegir lo que realmente te apetece y eso, atreverse a elegir lo que a uno le apetece conlleva muchos desafíos, porque van a aparecer obstáculos, van a aparecer barreras en las que parece que no es la mejor opción. Mi sensación cuando voy a elegir es guiarme mucho por el cuerpo, por lo que me dice mi intuición. Como decía antes, el entrenamiento de la intuición hace que cuando tengas múltiples opciones sepas por cuál guiarte. Pero bueno, esa es la parte como un poco más femenina o la sensación de, vale, ¿qué me apetece de verdad? Pero bueno, si las opciones son buenas y todas encajan contigo, pues llevarlas un poco a algo más estructurado, más masculino, a la energía de, vale, pues entonces veo el plan A qué beneficios me trae, el plan B en qué me aporta y pues un posible plan C, a ver qué me llevo yo de ahí realmente, si me nutre y me acerca hacia donde yo quiero ir. Esto es súper importante. ¿Me acerca o no me acerca? Porque si me aleja, pues voy atrás o me quedo en el mismo lugar estancada. Y pareciera que entonces seguimos el mismo guión y queremos alejarnos de los guiones y crear nuestra propia vida desde donde a nosotros nos apetece. Entonces, siento que es eso, guiarse por el cuerpo, por la intuición, por lo que te apetece y preguntarte en esos diferentes planes qué te aporta y si te acerca o no te acerca a lo que quieres en el futuro. Begoña dice, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestras ambiciones personales y nuestras responsabilidades? Vale, el equilibrio. El equilibrio está en cómo te hace sentir
irte hacia un lado, irte hacia el otro. Creo que es ese balanceo entre, vale, ¿qué me aporta esto realmente? Y no sé a qué se refiere exactamente con responsabilidades, pero muchas veces... Supongo que serán las responsabilidades que tienes, no sé, en el día a día, no lo sé. O Mm, con la vida a nivel, vale, pues, cuestionarnos si esas responsabilidades son tiempo, cosas del trabajo guión. y demás. Claro, cuestionarnos si esas responsabilidades son cuestiones del guión, de aquello que parece que tengo que hacer, y cuestionarme realmente si esas responsabilidades son porque yo las he elegido o porque, o sea, es cuestionar si esas responsabilidades son demasiado incómodas, o sea, no me satisfacen en mi vida, porque incluso las responsabilidades pueden ser amables para uno mismo y pueden ser parte de la vida y de aquello que me ayuda a seguir consiguiendo lo que yo quiero vivir. Yo creo que por ahí, creo que es la primera parte, cuestionarme si esas responsabilidades son porque yo las he elegido, porque a mí me apetece y porque son parte de aquello más grande que yo quiero conseguir. Porque muchas veces también vemos las responsabilidades como parece que tengo que hacerlas y me llevan como una obligación, una sensación de falta de motivación, de que, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero otra cosa es elegirlo. Hay cosas que no nos gustan, obviamente, que no nos encantan, pero son parte de, es como tomar esa responsabilidad de es parte de lo que yo quiero conseguir. O sea, no es que me súper encante hacerlo, pero lo elijo y lo elijo con buena actitud. Entonces ya no es es una responsabilidad, pero no es como una carga pesada en mis hombros, como si tuviese que cargarlo porque es casi obligado. Después que te cuestiones eso, yo siento que vas a encontrar el equilibrio entre hacer y llevar a cabo esas responsabilidades, sentirte a gusto con ellas, aunque no te súper encanten, y encontrar en aquello que tú amas hacer. ¿Cuál era la otra parte? Aquello, las pasiones. Nuestras ambiciones personales y nuestras responsabilidades. Vale, entonces, es que fíjate, yo veo las dos juntas, ¿no? Las responsabilidades muchas veces son las que nos llevan o nos encaminan también o son parte de esas ambiciones personales. Entonces, claro, aquí dependería mucho, me dan ganas de hablar con esta persona para poder indagar un poquito más a qué considera responsabilidades y qué considera ambiciones y poder dar una respuesta un poco más certera. Pero yo siento que cuando esas responsabilidades son parte de lo que tú quieres hacer y con esas ambiciones personales se nutren una de otra y el equilibrio es sostenible y tal vez no te tienes que cuestionar porque una parte es más pesada que otra. ¿Qué Bueno, sientes tú? Farida. Sí, exactamente, es una respuesta bastante ambigua y que habría que mirar un poco más a nivel personal. Pero bueno, yo creo que a rasgos generales que has clarificado bastante las respuestas y lo que es todo el contexto. Entonces, si alguien necesita más aclaración, más explicación, que se pueden poner en contacto contigo. Dinos cómo te pueden encontrar. En Instagram, que tienen todos mis contactos en el link, que es Co-Creando Vibras, precisamente por, bueno, el nombre nació de ese espacio de co-creación. Descubrí en algún punto de mi vida que no creamos nada solos, o sea, siempre co-creamos las cosas con otras personas y vibras porque lo relaciono con esa sensación de lo que uno quiere crear en la vida, de esa sensación de quietud, esa sensación de paz, esa sensación de estoy bien conmigo misma, lo defiendo, sigo caminando coherente. Entonces, constantemente co-crear esos espacios donde me siento viva, donde soy yo, donde me siento en quietud y en paz, que es lo que buscamos todos. Todos buscamos quietud y esa sensación de tranquilidad, de sentirme bien, de disfrutar la vida. Entonces ahí me pueden encontrar en Co-Creando Vibras. Y nada, si les queda alguna duda o algún compartir o algún desafío, algún desacuerdo, lo que sea, me pueden escribir directamente ahí. Qué bonito, me gusta el nombre. Me gusta, muy chulo. Pues sí, pues lo dicho, como voy a dejar todos los datos en la cajetilla de descripción, si alguna de las personas que mandó las preguntas se quiere poner en contacto contigo más personalmente, pues puede hacerlo desde ahí, o cualquier persona que escuche el episodio y que quiera indagar un poquito más, ahí te tienen. Pues nada, Farida, un placer, ha sido una charla muy agradable y muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Gracias, Vero. Muchísimas gracias por co-crear este espacio y por la vibra bonita que compartes y por difundir estos mensajes, ¿no? De estar constantemente invitando a personas
que siento que las preguntas que haces y cómo enfocas el podcast, pues puede ayudar a muchas personas que están atravesando situaciones y que aportas mucho, mucho valor. Así que gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Farida. Un abrazo. Chao, chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido recordándote suscribirte al canal para disfrutar de más cápsulas como esta y por supuesto de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la web, eventos de tribu y otros recursos para que lleves tu salud y tu bienestar de forma natural al equilibrio en el que debe de estar. Gracias por estar ahí al otro lado disfrutando y compartiendo conmigo este conocimiento. Hasta la próxima entrega.